Muchísimas gracias a Aida, en la persona de su presidente, el doctor Estevenet, a Fabiana Compiani y a todos los amigos y amigas que están aquí presentes por permitirme compartir algunas impresiones sobre la temática. Quiero saludar especialmente al Instituto de Derecho del Seguro de Santa Fe, Carlitos Huber, Carlos Rabasi, Carlitos Fedri, por allí que estoy viendo, amigos que siempre nos acompañan. Yo voy a dar una versión analógica frente a la versión digital del doctor Sobrino. O sea, nos complementamos. Que se corresponde con mis años. Lo primero que, cuando se planteó este tema, la primera pregunta que me hice es la que ha respondido también el doctor Roberto Gargarella, constitucionalista argentino, sobre algunas inquietudes que nos llevan a la necesidad y procedimiento de una reforma legal. En primer lugar, cuando detectamos contradicciones, desajustes y tensiones internas y externas, y esto existe claramente en el ámbito del seguro. Tanto el contrato, las empresas, el control, los intermediarios. Segundo, normas que han sido redactadas y puestas en marcha por las generaciones que nos han precedido tienen que ser revisadas críticamente por la generación presente. Y esto acontece cuando en promedio las tres leyes tienen más de 50 años. Una cuestión que es fundamental en el momento que vive la Argentina, repensar la matriz política, ideológica, económica del ordenamiento legal que la rige, en este caso en materia de seguros, desde su momento fundacional. ¿Estamos con la misma matriz o la matriz ha cambiado? En cuarto lugar, el proceso de discusión debe ser amplio e inclusivo. Deben participar todos los potencialmente interesados o afectados por la decisión pública a tomarse, que es la ley. Entonces acá tienen que participar las empresas, los consumidores, el Estado, los intermediarios, las asociaciones, las universidades, todos los interesados o afectados. Y particularmente en materia de seguro destaco otro aspecto, que es la relevancia de la participación de los técnicos, en sentido amplio, en la materia, es imprescindible en el proceso de creación normativa, especialmente en materia de seguros. He observado cuáles son los proyectos de ley que todavía tienen trámite legislativo. Refieren a la libre competencia en la contratación de seguros por parte del Estado, a la exclusión de cobertura solo a partir de una alcoholemia superior a 1 miligramo, al seguro agropecuario multirriesgo, varios proyectos, inversiones de las aseguradoras frente a la inflación, cómo se la cuida, ley regulatoria del artículo 22 de la ley 25675 en materia de seguro ambiental, prácticas abusivas en el ámbito de la actividad aseguradora, seguros vinculados a la agroecología, no lo quiero mencionar, pero lo voy a decir, habilitación para operar en seguros a una caja de jubilaciones de encargados de registro de automotores, seguros para la explotación y producción apícola, registro de pólizas de seguro de vida y accidentes personales y un sistema nacional de seguros contra incendios e inundaciones, que es una problemática de la catástrofe en el ámbito mundial y su relación con el seguro. Ese es lo que está interesada la política argentina, la decisión pública. Esos son los proyectos de ley que hoy tienen trámite legislativo en la Cámara de Diputados, no lo hice respecto de la Cámara de Senadores. Con ese marco y esas ideas previas de Gargarella, yo me pregunto o hago algunas reflexiones. Primero, la necesaria revisión. Las leyes 17418, 1967, 20.091, 1973, 22.400, 1981, datan respectivamente de 57, 51 y 43 años atrás, por lo que los respectivos entornos sociales, económicos y jurídicos han mutado esencialmente y ello implica la necesidad de efectuar una tarea de revisión normativa general y particular. El resultado puede ser mantener la normativa, adecuarla o dotar de una nueva estructura. El segundo aspecto que debemos tener en cuenta, la reforma constitucional, la Ley 24.240 y el Código Civil y Comercial de la Nación. En 1993 se aprobó la Ley 24.240 que incorporó a nuestra legislación los denominados derechos de los consumidores, de notable impacto en las relaciones y contratos de consumo y dentro de ellos proyectó sus efectos sobre el mercado del seguro, la empresa, los intermediarios y el contrato mismo.
En 1994 se reformó la Constitución Nacional y se incorporaron los derechos de consumidores y usuarios al ambiente, las acciones colectivas y tratados internacionales de derechos humanos, que también impactaron sobre el seguro en todos sus aspectos, en particular el mencionado artículo 42 de la Constitución Nacional. En 2014 se sancionó el Código Civil y Comercial de la Nación, el que entró en vigencia el 1 de agosto de 2015, que implicó un cambio sustancial en todas las relaciones jurídicas privadas a través de su título preliminar y en relación a los contratos. Digo eso de su título preliminar por aquello de que los autores del anteproyecto marcaron que respecto del seguro era un sistema normativo autosuficiente. Entonces estoy hablando del título preliminar. Y en relación a los contratos, estableciendo las categorías de paritarios y de consumo y regulando la celebración de contratos por adhesión a condiciones generales predispuestas. Todo ello modificó sustancialmente la teoría general del contrato, de las obligaciones y de la responsabilidad civil y otros aspectos, también generales como la prescripción, que llevan a un necesario nuevo encuadre del contrato de seguro en relación a ese contexto normativo. El contrato de seguro será paritario o de consumo, sin lugar para otras categorías, y celebrado por adhesión o bien por negociación específica de sus cláusulas o mixto, pero nunca ajeno a estas categorías. Las nuevas realidades de las que ha hablado el profesor Sobrino. El contexto económico, social y jurídico ha cambiado, pero también se ha operado una transformación sustancial de los modos de relacionamiento en virtud de los entornos digitales, la inteligencia artificial y ahora el metaverso, generando los denominados ecosistemas digitales. Hay un hermoso trabajo de una fundación vinculada al sistema de seguros, al mercado de seguros, que habla de los ecosistemas digitales, a los que se ha considerado como fuerzas de cambio decisivas, redes complejas de actores que interactúan para crear valor gracias a la tecnología digital, donde, y acá está el corazón, los datos y servicios fluirán libremente, entre comillas, facilitando una nueva realidad o entorno. Los datos y servicios fluirán. Este es el corazón del sistema. Los datos. Ello cambia no solo el contexto, sino el formato de las relaciones y vínculos jurídicos, sus manifestaciones, notificaciones y uso y goce de los derechos que de ellos derivan. Nada de esto puede ser ignorado por la nueva legislación. Nueva ley o reforma de las existentes. La necesaria revisión y reformulación legislativa puede efectuarse a través de distintos procedimientos y métodos. El primero de ellos es tomar las 3 virtuosas leyes existentes, revisarlas en su totalidad para adecuarlas a los nuevos marcos normativos con los cuales se relacionan o que les sirven de sustento o proyección, y en ese mismo proceso incorporar nuevas figuras y mejorar los institutos existentes, como puede serlo el proyecto del profesor Rubén Stiglitz, que tuvo diversas instancias legislativas y que en su última formulación se encuentra aquí, en mi análisis específico. Y hoy, si hay tiempo, tomaremos varias de sus sugerencias al tratar de temas en concreto. La otra opción es generar un nuevo cuerpo normativo que recoja la realidad actual y en base al contexto normativo existente, político, social, económico, formule nuevas leyes en su totalidad, sea en forma separada, empresa, contrato, intermediarios, o bien de manera conjunta, en una especie de código de seguros, donde sustancialmente estas 3 leyes, más los principios generales de los seguros obligatorios, pueden conjugarse en un conjunto de normas bajo el principio de la uniformidad y unicidad. Como se intentó en un anteproyecto presentado en el año 2013 ante la Superintendencia de Seguros de la Nación, que también tengo aquí en mi poder. Seguros obligatorios en una ley general o en leyes especiales de la materia respectiva. Esta es otra respuesta previa que debe darse y en este sentido, en mi perspectiva particular, entiendo que no resulta posible regular todos los seguros obligatorios en la Ley General de Contrato de Seguro, por lo que en ella deben obrar los principios generales del aseguramiento obligatorio y la aplicabilidad supletoria de estos artículos en cada ley especial. Entre otras, tránsito, ambiente, riesgos, establecimientos educativos. Se deben regular los seguros obligatorios respectivos, los que deben estar dotados, desde mi perspectiva, de un fondo de garantía que permita la subsistencia y funcionamiento efectivo del sistema, por la necesidad social que él mismo representa,
ante las eventuales fallas o falencias que pueda presentar y con la finalidad de que las víctimas o afectados no queden sin atención o reparación por parte del seguro. Ingresando en las preguntas básicas, la Ley 20.091. La ley debe revisarse en diversos aspectos, entre los que cabe señalar el referido, desde mi punto de vista, a la responsabilidad social empresaria, las reglas de gobierno corporativo, adecuación y compatibilización del procedimiento de liquidación con el régimen de concurso, quiebras y APE del sistema concursal argentino, regulación de los diversos intermediarios en la comercialización de seguros, con derogación o adecuación de la Ley 22.400, responsabilidad de la superintendencia y adecuación a los principios y reglas de la Ley 26.944 sobre responsabilidad del Estado, generación de un fondo que pueda ser utilizado ante la liquidación insolvente de las empresas de seguro, cotejo y adecuación normativa de la Ley 20.091 con la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia, con el Decreto 274/19 de Lealtad Comercial y con la Ley 24.240 de Derecho de los Consumidores, entre otras normas. También el sistema de inversiones y cómo plantamos al mercado y a la empresa frente al fenómeno de la inflación. Respecto de lo cual hay algunos proyectos de ley. Ley 22.400. Entiendo que esta ley debe también revisarse en relación a los principios y reglas que puedan resultar aplicables en virtud del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y de la Ley 24.240. Regulación en esta ley o en la Ley 20.091 de los diversos canales y sujetos que actúan en la comercialización de seguros y responsabilidad por los daños que se causen en virtud de los entornos digitales utilizados, conforme lo ordena el artículo 1107 del Código Civil y Comercial. ¿Quién asume los riesgos de esta comercialización en particular? Revisión y adecuación del deber de información respecto de los asegurables, asegurados y beneficiarios en relación a lo que establece el Código Civil y Comercial de la Nación y la Ley 24.240. Revisión y adecuación de la responsabilidad de los productores, cualquiera sea su categoría, en base a las reglas establecidas en el artículo 1725 del Código Civil y Comercial de la Nación, porque en ellos depositamos una confianza especial. Regulación del eventual conflicto de intereses que pueda existir entre los productores, asegurables, asegurados, beneficiarios y empresas de seguro, entre otros aspectos. Ingreso ahora a la Ley 17.418. Voy a enumerar cuáles son las reformas que se pueden analizar y luego me detendré en la parte final en 5 o 6 aspectos para dar mi opinión personal. Debe realizarse una revisión completa de la ley para ver su concordancia o discrepancia con las fuentes del derecho y su título preliminar que trae el artículo 1 del Código Civil y Comercial de la Nación. No hay dudas del impacto de esta nueva estructura que trae el artículo 1 con los tratados de derechos humanos de los cuales la República sea parte y que son aplicables a todos los institutos e instituciones del derecho privado. Esto lo debemos reflexionar los que venimos formados desde el derecho comercial, desde aquel Código de Comercio a este Código Civil y Comercial de la Nación, con esta aparición trascendental de las nuevas fuentes del derecho aplicable, sin lugar a dudas, a todo el derecho privado. Esta revisión también debe ser terminológica. Por ejemplo, normas indisponibles en el Código Civil y Comercial de la Nación, inmodificables en el artículo 158 de la Ley de Contratos de Seguros, y también de las categorías utilizadas. Por ejemplo, para referirse a los menores de edad, donde los parámetros han cambiado en el Código Civil y Comercial de la Nación y no así en la Ley 17.418. Completada esta revisión-adecuación, especialmente con el Código Civil y Comercial de la Nación, deberá procederse a analizar cada artículo en particular para ver si el contenido y efecto es adecuado a la realidad o deben realizarse ajustes o cambios, sean formales o sustanciales. Y eliminar, de esa manera las tensiones que señalaba Gargarella, que motivan una reforma legal. Aquí debe llamarse la atención sobre cada situación en particular, previo a realizarse una consideración que puede ser o no compartida, y es la de incorporar reglas especiales para institutos propios del seguro, exclusiones, franquicias, como lo ha hecho reciente legislación comparada.
Yo estoy a favor, por supuesto. Y también las que se refieran al contrato, pero que son comunes a todas las manifestaciones contractuales, cláusulas abusivas, prescripción. Enumeración de posibles reformas, adecuaciones conceptuales, por ejemplo, dotar de mayor precisión a la definición de contrato de seguro del artículo 1. Establecer con precisión cuando se configura el contrato de seguro de consumo, discusión fundamental. O lo aceptamos o no lo aceptamos, no lo sigamos discutiendo. Tenemos una norma específica de cómo quedaría redactada. Cuando el contrato de seguro configure una relación o contrato de consumo, se aplicarán las normas correspondientes del Código Civil y Comercial y de las leyes especiales, conforme al orden de prelación establecido en los artículos 1094 y 1095 del Código Civil y Comercial. Y terminamos la discusión. Regulación del deber de información conforme lo ha señalado exhaustivamente el doctor Sobrino. Contenido de la propuesta, perfeccionamiento del contrato, modificación del régimen de la reticencia, precisando técnicamente las situaciones a la actuación con dolo o culpa grave y modificando los plazos respectivos. Después voy a agregar alguna cuestión más sobre este tema. Prueba del contrato, adecuación al Código Civil y Comercial de la Nación, artículos 1019, 1020, pero también el 319 sobre el valor probatorio de aquellos soportes duraderos. Todo relacionado con los medios electrónicos y concordantes también con la firma electrónica y digital. Contenido de la póliza, aclarar la temática de las caducidades, exclusiones, bajo sanción de tenerlas por no escrita, gratuidad de entrega de copias de los seguros de consumo, fuerza obligatoria del contrato, precisar claramente este principio, regular las cláusulas ambiguas, la prelación normativa, las cláusulas prácticas y situaciones abusivas en el contrato de seguro. Seguimos con el régimen general del Código Civil y Comercial o hacemos una regulación específica. Prohibición de la prórroga de jurisdicción, competencia territorial en los seguros de consumo. Regular las exclusiones de cobertura con su concepto, principio, límites. Regular la franquicia y todas las figuras correspondientes en base a la construcción e interpretación que ha hecho la jurisprudencia de este instituto propio del seguro. Regulación de la prórroga de competencia territorial, regular la mora en el pago de la prima, el plazo de denuncia del siniestro, mora, intereses y mayores daños en el pago por la aseguradora, recepción de la denuncia del siniestro por el productor, pronunciamiento del asegurador, excepciones, claridad en este precepto, plazo de prescripción, límite de la suma asegurada, intereses moratorios, mayores daños, seguros en dólares. ¿Regulamos o nos quedamos con las normas del 765, 766? Regulación del coaseguro, regulación con los principios y reglas de los grandes riesgos, microseguro, principios y reglas, reformulaciones de los seguros regulados adecuándolo a la realidad, incorporar los seguros paramétricos en los seguros agrícolas, agrarios, agropecuarios, incorporar los seguros agropecuarios múltiples y colectivos. Hay muchos proyectos de ley en este sentido que reflejan una necesidad. En el seguro de la responsabilidad civil y sin ingresar al tratamiento del seguro obligatorio, en cualquiera de sus manifestaciones, creo que hay que reformular diversas normas, incorporar claramente la dirección del proceso, el conflicto de intereses, el plazo de denuncia del siniestro, la denuncia por el damnificado, volver a discutir la acción directa o el mantenimiento de la citación en garantía, establecer la condición de parte de la aseguradora, discutir y establecer los principios en materia de culpa grave del asegurado y la extensión a otras personas equiparadas, la asegurabilidad o no del daño punitivo, artículo 112, la cobertura del costo de la función preventiva de la responsabilidad civil, porque hoy la responsabilidad civil tiene un aspecto preventivo, un aspecto resarcitorio y un aspecto disuasivo, que no pueden ser ajenos a una regulación en materia de seguros. Regular el seguro de crédito, de caución, de protección jurídica, contra robo, de lucro cesante, de deceso. En los seguros de personas, revisar toda la normativa reformulando diversas normas. El seguro colectivo, una regulación más precisa y más amplia, dando respuesta a lo que hoy se busca en la jurisprudencia. El reaseguro, una reformulación conceptual y ampliación de normas. Regular el fraude en el seguro, con distintas normas que pueden ayudar a evitar, prevenirlo y sancionarlo.
incorporar normas de derecho internacional privado y una norma básica que hay que discutirlo, que yo creo que es lo que hay que hacer, incorporar esta legislación de la Ley de Contratos de Seguro al Código Civil y Comercial. Alguna norma lo tiene que decir. Yendo al seguro de consumo, esta cuestión debe aclararse legislativamente, de manera tal que se terminen las discusiones sobre si el contrato de seguro puede ser o no de consumo. Desde nuestra perspectiva, cuando se configuren los extremos que se dan en los artículos 1092 y 1093 del Código Civil y Comercial de la Nación, estaremos frente a un seguro de consumo y, por lo tanto, aplicable la totalidad de la normativa de protección de los derechos de los consumidores y las reglas sobre la norma y la interpretación más favorable que traen los artículos 1094 y 1095 del Código Civil y Comercial de la Nación. Otra opción es definir en esta ley el seguro de consumo, en el nuevo texto legal indicando a quienes se considera consumidores, al tomador, al asegurado, beneficiario, e incluso resolviendo específicamente la situación que se plantea respecto del damnificado. En relación a la reticencia, respecto de la reticencia, la misma debería adecuarse al deber de información y asesoramiento que pesa sobre la empresa de seguro en la actualidad y propiciar el cuestionario que permita conocer acabadamente las circunstancias que hacen al estado del riesgo. Asimismo, debe diferenciarse claramente la actuación dolosa de aquella que resulta culposa, analizar si se mantiene la culpa grave como equivalente al dolo por parte del tomador asegurado, donde deberá privilegiarse en la culposa la adecuación del contrato antes que su anulación. También debe analizarse cuál es el plazo más adecuado para plantear la revisión, adecuación y eventual nulidad del contrato. Respecto del plazo de denuncia del siniestro, debe ampliarse el plazo de denuncia del siniestro, el que según nuestra interpretación debería ser de 5 días, término que es razonable y adecuado y no desbarata el sustento técnico, económico del seguro. También debe distinguirse la sanción, dejando la caducidad para los supuestos de dolo y no los de culpa, en los que el asegurador podrá reducir proporcionalmente la indemnización en la medida que se reduciría si la denuncia hubiera sido efectuada en término. Es necesario analizar la posibilidad de incorporar normativamente que los terceros damnificados también puedan estar habilitados, legitimados, para realizar la denuncia del siniestro, especialmente, obvio, en los seguros de la responsabilidad civil. Exclusiones de cobertura. En base a la litigiosidad que el tema siempre ha generado, es preciso e importante lograr una delimitación conceptual de lo que se entiende por exclusión de cobertura, sus requisitos de validez. Bien valen las pautas del 1121 del Código Civil y Comercial de la Nación. Comunicación de las mismas al tomador asegurado, la relación causal o no con el siniestro, la carga de la prueba, entre otros aspectos que serían importantes trasladar de la interpretación judicial a la norma legal. Franquicia y figuras relacionadas. Al igual que lo han hecho otras legislaciones de reciente data y en virtud de la conflictividad que el tema ha generado en nuestro país, y siendo un instituto técnicamente sustentable y que encuentra dificultades cuando resultan exorbitantes o irrazonables o directamente infundadas, y las diversas modalidades que pueden darse, entendemos valioso en pos de la seguridad jurídica que la misma pueda reflejarse normativamente en sus principios, reglas y límites. Mora en el pago de la prima. Existen diversas posturas acerca de cómo deben interpretarse las reglas que trae el artículo 31 de la Ley de Contratos de Seguros. Mayoritaria la posición de que la mora en el pago de la prima única o de la primera prima, cuando ésta se encuentra dividida en cuotas, implica la suspensión automática de la cobertura. Entendemos que sería positiva la regulación expresa del requerimiento previo. Para que se cumpla en un plazo, nosotros tomamos del de 15 días, analógicamente por el artículo 1088 del Código Civil y Comercial previsto para el resto de los contratos, siendo válida la notificación en el domicilio físico o electrónico constituido al momento de la celebración del contrato de seguros. Otras legislaciones distinguen entre la prima única y la primera prima con mora y suspensión automática de la cobertura y las ulteriores cuotas de la prima, para lo cual establecen un plazo de gracia que suele pautarse en un mes para el pago de las ulteriores primas, como ocurre en el artículo 15 de la Ley
española. Mora en el pago de la suma asegurada. En situaciones de inflación y plazos irrazonables en la liquidación de la suma a cargo de la aseguradora, particularmente se manifiesta en el seguro de la responsabilidad civil, suele plantearse con asiduidad la necesidad de adecuación de la misma a la realidad actual. En mucho ha de depender si mantenemos la prohibición de indexar o si consideramos a la misma inconstitucional. Una salida es habilitar legalmente la posibilidad de contemplar la indexación de la prima y de las sumas aseguradas a través de su estipulación expresa en el contrato de seguro, en cuyo caso podría, entre comillas, sostenerse que la ecuación económica financiera del mismo se mantiene. En un sistema nominalista, en cambio, sin que se encuentre habilitada la indexación, en el cual todavía estamos, las vías pueden ser diversas, como lo hemos observado y ustedes lo han discutido en esta sala. Podemos regular la recomposición del contrato de seguro específicamente, para no dejarla librada a la interpretación que puedan darse en una sentencia judicial. La declaración de inconstitucionalidad de la prohibición de indexar, como ha ocurrido en el caso Barrios. La aplicación de tasas de interés moratorio en una tasa equivalente a la del doble de la tasa activa. La celebración de los contratos de seguro en moneda extranjera más intereses moratorios. Podemos tomar el ejemplo del artículo 20 de la ley española si nos mantenemos en un sistema nominalista. También es posible aplicar la fórmula de intereses moratorios más los mayores daños que guarden relación causal con este incumplimiento, dentro de los cuales se puede dar cabida a la depreciación monetaria que ha afectado a la suma asegurada como un mayor daño, como pareciera desprenderse de las consideraciones de Morandi en el famoso pleno que tuvo su voto. Pero allí estaba la mora y la actuación con culpa de la aseguradora. Yo entiendo que esta fórmula no se puede dar sin declarar inconstitucional hoy la prohibición de indexar. Ello deberá analizarse a la luz de la conducta asumida por la aseguradora, que dispone de diversas herramientas para impedir su mora, como puede ser el depósito en pago que contempla el artículo 110 de la Ley de Contrato de Seguro y que deberá ser también analizado. Pero más allá de las vicisitudes que se han expuesto, resultaría una oportunidad importante para consagrar legislativamente la regla que considere más adecuadas para afrontar estas situaciones sin provocar desequilibrios económico-financieros en las empresas de seguro ni en el sistema en su conjunto. Y en el caso concreto brindar la respuesta esperada del seguro respecto de asegurados, beneficiarios y o damnificados. En materia de prescripción, atendiendo a la actual controversia doctrinaria y jurisprudencial sobre el plazo de prescripción en materia de seguros, es nuestra postura sostener un plazo único de 3 años para todas las acciones que se deriven del mismo, sean de cumplimiento o de responsabilidad por daño, que hoy están diferenciadas en el Código Civil y Comercial de la Nación. Ello sin desconocer que existen posicionamientos muy claros de que en materia de seguros de consumo el plazo debería ser de 5 años en virtud de ser el genérico del Código Civil y Comercial de la Nación y ser la norma más favorable al consumidor. Sin embargo, y aún desde nuestro punto de vista, el consumidor, si tuviera que reclamar por daños a la aseguradora o bien daño punitivo a la misma, tendría que estar, según nuestra interpretación, al plazo de 3 años, del 2561 o del artículo 50 de la Ley 24240. También podría sostenerse que un plazo adecuado y razonable sería el de 2 años, que es el que trae el Código Civil y Comercial de la Nación para el contrato de transporte en el artículo 2562, inciso D del Código Civil y Comercial, atendiendo, para los comercialistas, a los antecedentes que se pueden proyectar de los artículos 853 y 855 del Código de Comercio derogado, que traía para los contratos de seguro y de transporte un mismo plazo que era de 1 año. Si antes estaban los dos en 1 año, hoy podríamos colocarlo a los dos como plazo especial en 2 años. Pero ello sería una clara regresión, en virtud de que no estaba vigente la reforma constitucional ni la Ley 24240. La problemática
que se generó cuando las acciones, y no solo las sanciones, como ahora, estaban contempladas en el artículo 50 de la Ley 24.240, nos llevan al convencimiento de que no es posible mantener un plazo de prescripción tan exiguo, ya que ello no luce razonable ni adecuado, máxime cuando el plazo general es de 5 años, el de responsabilidad civil es de 3 años y el de la sanción punitiva de la Ley 24.240 es de 3 años, por lo menos según nuestra interpretación. No nos pasa desapercibido que en diversas legislaciones se ha adoptado el plazo de 2 años. En otras se mantiene el plazo de 1 año, pero también en otros casos se pasó a plazos mayores de 5 y de 10 años. La razonabilidad está dada porque el plazo no es tan amplio para que pueda implicar una alteración de las ecuaciones técnicas, económicas y financieras del contrato de seguro, y a su vez respeta los derechos de los consumidores al contemplar un plazo igual al que siempre tuvo la Ley 24.240 para las acciones y sanciones, quedando por resolver si ello dará certeza o no, tal que no vulnere el principio de progresividad de los derechos de los consumidores que les permita, como sostiene parte de la doctrina y de la jurisprudencia, recurrir al plazo de 5 años del artículo 2560 del Código Civil y Comercial de la Nación. Lo que se evitaría en base a una norma legal, expresa y debidamente fundada. Seguros en moneda extranjera. En virtud de los nuevos principios y reglas establecidas por el DNU 70/2023 en materia de obligaciones de dar dinero y dentro de estas en moneda extranjera, entendemos que puede resultar un aporte a la seguridad jurídica y a la estabilidad de las prestaciones de ambas partes que se regulen los contratos de seguro en moneda extranjera, de manera tal que no existan ulteriores inconvenientes que se relacionen con la disponibilidad de esa moneda en el mercado argentino. Seguramente, 2 interrogantes, por lo menos, surgirán respecto de esta propuesta. A. ¿Es conveniente regular más allá de lo dispuesto por los artículos 765 y 766 del Código Civil y Comercial de la Nación y aplicables, en principio, a todas las obligaciones, incluidas las que se derivan de un contrato de seguro? B. ¿Es posible establecer una regulación clara, precisa y sustentable desde las posibilidades de realización y su problemática económica y financiera, que hoy está reflejada en las distintas regulaciones que tiene el contrato de seguro en moneda extranjera dispuestas por la Superintendencia de Seguros de la Nación? Reformulación del seguro de la responsabilidad civil. Entendemos que deben regularse determinadas situaciones que han generado diversos conflictos relacionados con este seguro, en pos de dar certeza y claridad a las reglas que lo rigen. La dirección del proceso debe regularse expresamente y contemplar las variantes que pueden darse. ¿Y cuáles son? Disponibles o indisponibles. Ejemplo, la libre elección de abogados, abogadas por el asegurado, asegurada. Relacionada con esta situación debe contemplarse el conflicto de intereses en relación a los abogados que representan a la empresa de seguros y al asegurado, que ha motivado la sanción de conductas profesionales y la remisión a los tribunales de ética de los colegios de la abogacía de nuestro país. Será una guía importante a seguir lo regulado en los artículos 1324 y 1325 del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de conflicto de intereses y los fallos que se han dictado en la materia. Nuevamente se presenta la ocasión para discutir y regular o no la acción directa por parte del damnificado contra la empresa de seguros, que en otros ámbitos funciona en lo procesal, entiendo, sin mayores inconvenientes, y evitar el ingreso al conflicto de parte del asegurado, salvo en aquellos casos que la ley así lo establezca. Por ejemplo, tomando el modelo del artículo 76 de la ley española, que no lo voy a leer. Sin perjuicio de que se deben incorporar normas que hacen a cuestiones que han suscitado controversia y diferentes opiniones como pueden serlo, entre otras, la culpa grave del asegurado u otras personas equiparadas a este, artículo 114, que debemos analizarlo y reformularlo o no. Entendemos también que se hace necesaria la reformulación del artículo 112 de la Ley de Contrato de Seguro. Debe darse solución normativa a la asegurabilidad o no del daño punitivo, previsto, entre otros supuestos, en el artículo 52 bis de la Ley 24.240.
Otra cuestión que debe resolverse es referida a la cobertura de la llamada función preventiva de la responsabilidad civil, que tiene una implementación creciente y que conlleva costos que, en principio, pueden considerarse trasladables a la empresa de seguros, salvo pacto en contrario. Por supuesto, la regulación de los seguros colectivos debe darse respuesta normativa clara y precisa a las distintas situaciones que se plantean en materia de seguros colectivos, atento a su importancia social y su relacionamiento con una diversidad de situaciones de base que han originado conflictos por la falta de previsión legal. Termino. Fraude en el seguro. Se propicia la incorporación de normas destinadas a evitar, prevenir y sancionar el fraude en el seguro. Se considera de análisis previo si esta norma debe estar ubicada en el marco de la Ley 20.091 o también es posible de ser contemplada en la Ley de Contrato de Seguro sin que ello desplace la tipicidad penal. La normativa podrá contemplar, entre otras cosas, el uso de ficheros comunes por parte de las aseguradoras, lo que implicará la regulación, llevarnos a otro debate, que es la regulación del manejo de los datos y los consentimientos, o no, que deban prestar los distintos sujetos que toman parte del circuito del seguro. También se puede consagrar normativamente la advertencia contractual respecto del fraude, con caracteres destacados en la documentación referida al contrato. Se debe analizar si se requiere una norma expresa para habilitar la actuación procesal penal de la empresa de seguros y de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Establecer un sistema expreso de caducidades y penalidades para los supuestos de fraude. Habilitar las acciones de responsabilidad respecto de todos aquellos sujetos que se vinculen con una situación de fraude en seguro. Bueno, esto y distintos aspectos son algunas de las impresiones que quería compartir.